Amazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Tensa calma y conmoción en Esmeraldas luego de los incidentes registrados ayer. Además, los guías penitenciarios retenidos fueron liberados, según lo informaron hace pocas horas las autoridades. Gregory Rosero está en la ciudad como siempre. Vamos con él para que nos cuente detalles. Hola, Gregory. ¿Qué tal, amigos? Gracias, así es. A esta hora me encuentro en el centro de la ciudad de Esmeraldas, donde acá todo intenta volver a la normalidad luego de la jornada violenta que se registró el día de ayer. La ciudadanía aún acá se mantiene en zozobra y con miedo por posibles atentados que se puedan registrar acá. Al igual, los 15 guías penitenciarios que estaban retenidos ya han sido liberados, según informaron las autoridades en horas de la tarde. Nosotros hemos preparado un resumen al respecto. Veamos. Con tristeza en los ojos, miedo y con pocas esperanzas es como los habitantes esmeraldeños salieron hoy a las calles. El panorama desolador que se observó la mañana de este miércoles en las calles de Esmeraldas poco a poco fue desapareciendo con el paso del tiempo. A tempranas horas, pocas fueron las personas que salieron de sus casas por temor a que se repitan los hechos violentos del pasado martes, y quienes salieron lo hicieron en sus propios vehículos, puesto a que el transporte público y taxis fueron escasos en las primeras horas. Y ahora, mire, no solamente mío, uno como padre, sus hijos, madre, podemos salir a la calle a buscar el pan de Dios cuando nos encontramos y nada. En rueda de prensa, el gobernador de la provincia anunció que se retoman las clases presenciales en la ciudad y que los policías y militares se mantendrán las 24 horas del día en las instituciones educativas para precautelar la seguridad de los estudiantes y de los maestros. Ya es un cronograma netamente del Ministerio de Educación, donde podrán volver a la presencialidad de acuerdo a su cronograma, que hasta ahora a priori va a ser a partir del día lunes. La presencia militar en las calles y los operativos policiales han sido constantes en el barrio La Guacharaca. 7 sujetos pertenecientes al grupo delictivo Los Tiguerones fueron aprehendidos por cometer hechos violentos. Además, se decomisaron un revólver, 8 municiones, 5 motocicletas reportadas como robadas y 3 terminales móviles. Están identificados a los causantes de la tortura de los compañeros policías y también de los que provocaron el caos ayer. Según información oficial, los guías penitenciarios y los empleados civiles de este centro carcelario que estaban retenidos ya fueron liberados y están siendo atendidos en una casa de salud de la ciudad. Aparentemente están estables, pero está siendo valorado por los médicos de aquí de la Cruz Roja. Mientras, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas continúan realizando operativos por aire y por tierra para capturar a todos los causantes de estos hechos que han puesto en zozobra a toda una población. Es la jornada que se ha vivido el día de hoy acá, luego de que varios delincuentes realizaran diferentes tipos de desmanes en la ciudad que hoy mantienen en zozobra a toda una población. Actualmente, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas realizan operativos por aire y por tierra para dar con todos los presuntos delincuentes de estos hechos delictivos que se han suscitado acá en la provincia de Esmeraldas. Es lo que puedo informar hasta esta hora de la noche. Amigos, si ustedes tienen más en estudios, una buena noche. Buenas noches, Gregory, gracias por la información. Y a través de un comunicado, la Contraloría General del Estado denunció el secuestro de 3 auditores que laboran en la provincia de Los Ríos. El organismo de control presentó la denuncia a la Fiscalía e hizo un llamado al ministro del Interior a que se tomen las acciones necesarias. El personal desaparecido se movilizaba a Mocache, donde la Contraloría realiza una acción de control. La institución señaló que agotará todas las acciones que le correspondan para su pronta ubicación. Al menos 9 buses de transporte urbano resultaron afectados durante los hechos violentos en Guayaquil. Los actos se realizaron con pasajeros a bordo de las unidades. Son ataques con artefactos explosivos a buses de transporte urbano que se reportaron la mañana y tarde de este martes 25 de julio en Guayaquil. Los atentados se realizaron mientras las líneas ejecutaban sus recorridos con pasajeros a bordo. La Federación de Transportistas Urbanos de la provincia del Guayas, FETUC, confirmó que en total fueron 5 colectivos incinerados y 4 atacados con piedras y otros aparatos, por lo que el gremio ahora pide que se garantice la seguridad de los choferes y usuarios. Exigimos seguridad, exigimos que se militarice y que trabaje de manera conjunta
el alto mando de la Policía Nacional para poder darle esta seguridad a todos los ciudadanos de Guayaquil. La FETUC en total abarca 63 líneas de buses urbanos. De este número, el 80% ejecutan rutas en sectores como la Trinitaria, Perimetral y entrada de la 8, zonas justamente donde se perpetraron los ataques. Atentados que estamos hablando del día de ayer son muy distintos a los que pasan diariamente. Estamos hablando de un atentado de destrucción hacia la propiedad privada. El servicio de transportación urbano se encuentra en tal emergencia que desde hoy ya algunos choferes abandonaron ciertas rutas y es más, hay líneas que dejaron de circular. Esto mientras se analiza la suspensión del servicio, si no se toma en cuenta los pedidos del gremio y de los usuarios. Si no hay las garantías correspondientes para poder brindar este servicio de transportación pública hacia los ciudadanos, lamentablemente tendremos que suspender nuestras actividades. Nuevamente de estos sucesos no se lamenta víctimas. Sin embargo, por hechos violentos reportados en años anteriores, la Federación de Transportistas del Guayas registra 3 choferes fallecidos y 15 heridos por robos o atentados. Y luego de 5 días de haberse iniciado los enfrentamientos armados al interior de la penitenciaría del Litoral, la policía informó que han encontrado 11 cadáveres, una clara diferencia a la cifra que maneja la Fiscalía. Luego de 5 días de haberse iniciado los enfrentamientos armados al interior de la penitenciaría del Litoral y la posterior intervención de más de 2.700 miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, el general César Zapata, director general de Seguridad Ciudadana y Orden Público, dio a conocer la nueva cifra de asesinados. Hasta el momento tenemos 11 cadáveres y 29 piezas anatómicas. Una clara diferencia en comparación a la compartida por la Fiscalía General del Estado, que asegura que 31 reos fueron asesinados y 14 más resultaron heridos. El personal policial encontró al interior de las paredes de los pabellones 20 armas cortas, 13 armas largas. Además, tenemos una lanzagranada y tenemos una granada. También 6 radios de comunicación, 127 celulares, 5 chalecos. Tenemos $4.341, tenemos 6.000 municiones, 23 sobres de droga y marihuana. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ha reiterado a la ciudadanía que mantengan la calma, ya que han intervenido todos los pabellones al interior de la penitenciaría del Litoral y realizan aún detonaciones controladas porque son productos o materiales de alto riesgo. Aún las autoridades policiales y militares están al interior de la penitenciaría del Litoral, que en estos momentos está en estado de excepción por 60 días. Se desarrolló la audiencia de formulación de cargos a uno de los implicados en el asesinato del alcalde de Manta. La vicealcaldesa Marciana Valdivieso asumirá la alcaldía de la ciudad mañana. 30 días de prisión es lo que se le ha ordenado hasta el momento al ciudadano de nacionalidad venezolana implicado en el asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago, tras la formulación de cargos realizada la noche del martes. Este antisocial era el encargado de conducir la camioneta donde se transportaban los delincuentes. Conjuntamente con Fiscalía, bajo su direccionamiento y nuestras unidades investigativas, adjuntar cada uno de los requerimientos para que sea un juicio justo, pero con el máximo de la pena. Actualmente el detenido se encuentra en una casa de salud de Manta. Mientras tanto, la policía continúa la búsqueda del otro implicado en el asesinato del alcalde, que tras el ataque armado huyó del lugar de los hechos. Diferentes allanamientos se han realizado, pero sepa la ciudadanía que lo vamos a encontrar a este autor. De su parte, la vicealcaldesa de Manta, Marciana Valdivieso, pide justicia tras el asesinato de Agustín Intriago. Hemos visto cómo la inseguridad se ha dado paso no solamente en Manta, sino en todo el país. Asegura que asumirá la alcaldía de la ciudad, acotando que aún existen obras por concluir. Este plan legado incluye varias obras, entre ellas el megaparque, también la solución a problemas hidrosanitarios en 90 barrios. Es importante destacar que este miércoles culminan los 3 días de luto en el territorio de Manta. Se tiene previsto que el COE cantonal se reúna la mañana de este jueves. Y el estallido de violencia en las cárceles y en las calles levanta críticas contra el sistema de inteligencia del Estado. Su finalidad es evitar que las organizaciones delictivas continúen aumentando su poder. ¿Se puede evitar?
Es una de las preguntas que surgen tras un nuevo estallido de violencia en las cárceles y en las calles. La respuesta es sí. Si se implementaran las acciones de inteligencia necesarias para adelantarse al crimen, dice el penalista Felipe Rodríguez. Muchas veces llegamos a pensar que una buena inteligencia, este es un gravísimo error, es que la policía sepa dónde capturar, por ejemplo, al sicario que mató o a los delincuentes que traficaron con drogas. Eso no es inteligencia. Inteligencia es prevenir antes de que lo hagan, saber dónde lo van a hacer. Pero lo que ocurrió este martes es evidencia de que el sistema de inteligencia está fallando. No es la primera vez. Y ante eso un Estado que solo reacciona, que no se anticipa. Y eso no puede normalizarse, insiste. ¿Por qué cuando yo camino por una calle ecuatoriana existen personas armadas que además cobran para matar? Y la respuesta es, están ahí armados y cobran para matar porque pasan bajo la vista y paciencia del Estado sin que el Estado se dé cuenta. Desde septiembre de 2021, al frente del Centro de Inteligencia Estratégica CIES, la ex SENAIN, está el coronel en servicio pasivo Fausto Cobo, quien antes dirigió el servicio de atención a privados de libertad. Y después de ese gran desastre de demostrar que él no está capacitado para manejar una crisis de seguridad, se le pone un cargo de inteligencia así de importante. Y esto, por supuesto, que no y bajo ningún concepto será una crítica a las canas. Pero pensemos que los temas de inteligencia que se manejan hoy con inteligencia artificial son para nuevas generaciones, son para generaciones capacitadas hoy, en el momento. Rodríguez cree que si bien es importante aumentar el número de uniformados de la fuerza pública y dotarlos de los implementos necesarios, es más importante aún tener la información suficiente sobre cómo, dónde se agrupa y dónde opera el crimen para hacer uso eficiente de los recursos, para dejar de reaccionar y empezar a evitar. La ejecución presupuestaria del Ministerio del Interior apenas alcanzó el 8.8% al término del primer semestre. Esta cifra ubica a la cartera de Estado como la que menor presupuesto ha utilizado hasta el momento. El Ministerio del Interior cuenta con un presupuesto de 96,9 millones de dólares en 2023. Entre enero y junio de aquello se ha utilizado apenas 8,4 millones de dólares. Es decir, el 8,8% de los recursos, según información del Ministerio de Economía y Finanzas. Porcentaje muy por debajo del promedio ejecutado por otros ministerios que alcanza el 38,3%. La ejecución es anual. ¿Cuándo se ve la ejecución que ya que sube el proceso? Cuando usted, luego del contrato, ha recibido todos los equipamientos y se paga la adjudicación. Nosotros hemos firmado contratos ya en julio y lo vamos a hacer en agosto, y los bienes se estarán entregando por octubre y máximo noviembre. Y ahí la ejecución obviamente nos subirá prácticamente, nosotros pensamos y vamos a gastar todo el presupuesto asignado. El Ministerio del Interior forma parte de las entidades aglutinadas en el Frente de Seguridad, junto con la Policía, el SNAI, el Ministerio de Defensa, la Secretaría de Riesgos, entre otras. Todas manejan presupuestos individuales y para 2023 tienen presupuestado en suma 3.555 millones de dólares que se van asignando y ejecutando paulatinamente. Este martes el presidente Lasso se refirió exclusivamente a lo destinado en los ofrecidos implementos para la Policía Nacional. Hasta el momento hemos invertido ya alrededor de 36,5 millones de dólares para equipamiento básico y de protección para los servidores policiales. Desde el Ministerio de Finanzas se ha garantizado la asignación de presupuestos para el Frente de Seguridad. La celeridad en su ejecución, una historia diferente. Y este miércoles se realizó la presentación del Ejercicio Nacional de Preparación y Respuesta ante el fenómeno de El Niño. 13 instituciones del Estado participan en este simulacro que durará 3 días. El gobierno presentó este miércoles de forma oficial el Ejercicio Nacional de Preparación y Respuesta ante el fenómeno de El Niño, con el fin de medir la capacidad de al menos 13 instituciones del Estado. No es posible predecir la fuerza del fenómeno del Niño, pero vamos a tomar todas las medidas posibles para contrarrestar sus efectos
Según monitoreos de agencias nacionales e internacionales, el 50% de la población ecuatoriana podría verse afectada por los estragos que deje el Niño entre noviembre de este año y marzo de 2024. Por su ubicación, el Ecuador es una de las naciones en que esos eventos podrían resultar catastróficos. Poner a prueba nuestra capacidad de respuesta en este caso específico, pero sobre todo nos va a permitir identificar las problemáticas que podríamos enfrentar. El simulacro se desarrollará desde este miércoles hasta el viernes. Las situaciones que se consideren y se podrían presentar durante la alerta naranja, en un segundo día, con las situaciones que se podrían presentar en alerta roja, y un tercer día, la situación final, donde consideraremos un escenario de reconstrucción. Según las autoridades, el trabajo preventivo debe empezar en vialidad y conectividad. 2 vocales del Consejo de la Judicatura procesados por supuesto tráfico de influencias y uno investigado por presunto lavado de activos integran el organismo que ha convocado a un nuevo concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Colectivos ciudadanos piden que los vocales se excusen para llevar adelante el proceso. Un consejo de la Judicatura al que le rodean los escándalos ha resuelto dar inicio a un concurso público para la selección y designación de 7 jueces de la Corte Nacional de Justicia, además de conjueces. Los veedores ciudadanos creen que bajo estas condiciones, al menos los vocales señalados por las irregularidades deberían hacerse a un lado. Lamentablemente están siendo procesados y van a ser ellos mismos quienes como autoridad designen personas que van a ser parte del máximo órgano jurisdiccional del Estado. Y es que Juan José Morillo y Maribel Barreno, procesados por presunto tráfico de influencias, bien podrían ser llamados a juicio y su caso los pondría frente a las inhabilidades para desempeñar un puesto o cargo en la función judicial. Consta en el artículo 77, numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, sobre las inhabilidades para quien hubiese sido llamado a juicio por delito reprimido con prisión o reclusión por providencia ejecutoriada mientras no haya sido absuelto. Como ciudadanos, como sociedad civil, estaremos atentos y vigilantes para que este proceso no caiga en manos de los de siempre. Aun cuando en el comunicado el Consejo de la Judicatura habla de la renovación parcial de jueces de la Corte Nacional de Justicia, en realidad están retomando la selección de un concurso que quedó incompleto en febrero del 2021. Desde la Asociación de Jueces creen que se debe garantizar la transparencia de este proceso. Recordemos que cada vocal tiene su suplente para que pueda actuar en caso pues que no pueda actuar el principal. No obstante, como parte del concurso público de méritos y oposición, habrá un proceso de impugnación ciudadana. Aún en medio de los cuestionamientos que pesan sobre los vocales del Consejo de la Judicatura respecto de su situación judicial, el Pleno de este organismo ha resuelto para este viernes 28 lanzar la convocatoria al concurso público de designación y selección de jueces de la Corte Nacional de Justicia. De acuerdo con la convocatoria, la fase de postulación inicia el 6 de agosto próximo hasta el cierre del 11 de agosto. En medio de un proceso electoral con tiempos tan ajustados, las organizaciones piden mayores garantías de transparencia al Consejo Nacional Electoral. Apuntan a que lo óptimo habría sido realizar una auditoría al sistema informático, pero el tiempo juega en contra. A 26 días del proceso electoral anticipado, colectivos anuncian un mayor control a los hitos electorales que se avecinan. Aseguran que en especial les preocupa el sistema informático al que llaman el corazón de los resultados electorales. Apuntan que para evitar cualquier tipo de especulación, el Consejo Nacional Electoral debería otorgar garantías a la ciudadanía. De que su software o su sistema informático que va a contar los votos del día de las elecciones sea un sistema a toda prueba, es decir, que no sea factible de hackeo, que no pueda ser corrupto. Aunque lo óptimo podría ser realizar una auditoría a dicho sistema, para el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Medardo Oleas, es una solución extemporánea, pues se requería nombrar peritos especializados. A su parecer, el CNE debería tomar otras medidas como no escanear las actas que salen de las juntas receptoras del voto, sino que pasen directamente a la Junta Provincial. De esta manera aseguramos
de que no va a ingresar al centro de cómputo del Consejo Nacional Electoral actas que no han sido escrutadas legalmente, y así evitamos cualquier manipulación. Transite este proceso acompañado de una veeduría, por ejemplo, de la academia, de las universidades, politécnicas, etcétera. El Consejo Nacional Electoral pondrá a prueba sus sistemas este sábado 29 de julio en el primer simulacro para estas elecciones. Durante esta jornada se medirán tiempos de ejecución para identificar posibles dificultades operativas y técnicas. Tras los hechos violentos en Guayaquil, Durán y Esmeraldas, los candidatos a la presidencia de la República centran sus discursos todavía más en el tema seguridad. Reclaman al gobierno por no actuar a tiempo y exponen sus propuestas para buscar los votos. Me dirijo a usted con la franqueza que me caracteriza. El candidato a la presidencia, Jan Topic, publicó un video en sus redes sociales en las que responsabiliza a Lasso de la situación que atraviesa el país y hace una advertencia al crimen organizado. A los delincuentes les anticipo, tienen hasta el 20 de agosto para irse, porque los voy a perseguir y los voy a encarcelar. Luisa González en su gira por Guayaquil mantuvo varias reuniones y allí señaló que los líderes de las bandas delincuenciales son los que controlan el país. Hemos visto que ha salido Fito a decir que hay que devolver la paz al país. ¿Cómo es posible un país donde el líder de una banda delictiva es el que sale a decir, tranquilos ecuatorianos, le vamos a dar paz, le vamos a dar seguridad, y no el presidente de la República? Otto Sonnenholzner tuvo conversatorios y encuentros con jóvenes. Allí dice que no va a haber espacio para los delincuentes. Jamás proponer sentarse a dialogar con los delincuentes más buscados, eso es justamente lo que no hay que hacer. No hay que darles un milímetro, porque seguirán creciendo, seguirán fortaleciéndose y después va a ser más duro derrotarlos. Tenemos que enfrentarlos desde ya, con entereza, con liderazgo, con determinación, con recursos. Por su lado, Fernando Villavicencio en su visita por Esmeralda señaló que quieren silenciar a esta provincia, refiriéndose a los actos delictivos que se han registrado durante estos días. Cuando un pueblo pierde el miedo, empieza a ganar todas las batallas. Aquí está el nuevo presidente de la República, para que sepan bien las mafias, los ladrones de cuello blanco. Mientras en Quito, Yacu Pérez se reunió con académicos en una mesa económica para hablar sobre el empleo. Vamos a fomentar los 500.000 empleos, los 500 millones de dólares de un fondo para créditos de 500 a 5.000 dólares, la inversión pública que vamos a triplicar. Y Javier Herbas cumple agenda en Riobamba, tiene previstos recorridos y también una agenda de medios. Se reportan altos niveles de radiación ultravioleta en distintos puntos del país. Valeria Villalba desde el estudio nos da más detalles. Hola, ¿qué tal? Así es. El Instituto Nacional de Hidrología y Meteorología, INAMI, emitió un nuevo reporte sobre la situación climática en nuestro país. Se descartan lluvias durante estos días, sino más bien cielos nublados en algunas zonas del territorio nacional. Pero lo que sí se evidencia, atención, es un incremento bastante considerable de los niveles de radiación ultravioleta, llegando incluso a niveles extremadamente altos en algunas provincias. Empecemos con los niveles muy altos. Se ha identificado a las provincias de Guayas, El Oro, Loja, Carchi y Bolívar y toda la región oriental, así como también las Islas Galápagos. Pero atención, en niveles extremadamente altos de radiación ultravioleta se reporta para las provincias de Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Cañar, Azuay y Loja. Esta afectación se intensifica en los horarios de 10 de la mañana a 4 de la tarde, en donde se pide a la gente evitar exponerse de manera directa a los rayos del sol, además de utilizar ropa adecuada, fresca y que cubra de los rayos UV, mantenerse hidratado y por supuesto utilizar bloqueador solar. Cambiamos de tema. Entre 30 y 45 días les toma a los ciudadanos obtener un turno para el pasaporte. Frente a la alta demanda, el registro civil atenderá este sábado 29 de julio en horario extendido para quienes tengan turnos de los meses de agosto y septiembre. Esta es la sala de espera del Registro Civil Matriz en Quito. Las bancas estaban llenas de ciudadanos que con un número en sus manos esperaban por atención para sacar su pasaporte. La mayoría de ellos tomó su turno hace más de un mes y medio. Sí, tuve que esperar aproximadamente un mes y medio para poder tener de lo que se canceló a la cita. El 13 de junio y me dieron para esta fecha. Justo se había dañado el sistema.
entonces creo que por eso se demoró. Según la coordinadora zonal 9, Marisela Loaiza, esto se debe a que estos meses son de vacaciones y muchas familias buscan viajar y los turnos que se abren semanalmente son reservados de inmediato. Por ello han decidido atender este sábado 29 de julio en jornada extraordinaria. En 6 de nuestras agencias para adelantamiento de turnos para aquellas personas que tengan un turno agendado del 1 de agosto hasta el 30 de septiembre. Verificamos en la plataforma del Registro Civil la disponibilidad de turnos que anuncia la entidad y confirmamos que por lo menos este miércoles hay turnos habilitados. Para el mes de agosto e incluso todavía tenemos algunos cupos para julio. Según datos del Registro Civil, entre enero y julio de este año, la institución ha emitido 550,000 pasaportes y solo en Quito, Guayaquil y Cuenca se entregan 2,500 turnos diarios.